Soluto y solvente. En química, el soluto y el solvente son dos de los componentes de una solución. El soluto es la sustancia sólida, líquida o gaseosa que se disuelve en los solventes para producir una mezcla homogénea conocida como solución. Soluto. En la sustancia que se disuelve en una solución, por lo general el soluto es un sólido, por lo también puede ser una sustancia gaseosa u otro líquido que se disuelve en una sustancia líquida. Lo que origina una solución líquida es la solución. El soluto suele contraerse a menor proporción que el solvente. Una característica importante del soluto es su solubilidad, es decir, la capacidad que tiene para disolverse en otra sustancia. Solvente, también conocido como disolvente, es la sustancia en la que se disuelve un soluto, generando como resultado una solución química. Generalmente, el solvente es el componente que se encuentra en mayor proporción en la solución. Una disolución o solución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. También se puede definir a una mezcla homogénea formada por un disolvente y por varios solutos. Tipos de soluciones. Una solución química es la mezcla homogénea de una o más sustancias disueltas en otra sustancia en mayor proporción. Una solución química es compuesta por soluto y solvente. El solvente es una sustancia que se disuelve y el solvente es lo que disuelve. Tipos de solución según su concentración. Solución saturada. Una solución saturada es una solución química que contiene el máximo de concentración de un soluto disuelto en un solvente. El soluto adicional no se disolverá en una solución saturada y procederá a una fase distinta, ya que sea un principio es un sólido en un líquido. Solución insaturada. Es cuando hemos disuelto una cantidad de soluto menor a la cantidad máxima que podemos disolver. Ten presente que la cantidad máxima de un soluto que podemos disolver en un determinado solvente es algo que mantiene a una solución sin saturaciones y sin equilibrio. Sobresaturadas. Son aquellas en las que hemos añadido más soluto en el que se puede disuelto en un solvente. Por tal motivo, se observa que una parte del soluto va al fondo del recipiente. La solución que observamos en esta saturada contiene la máxima cantidad de soluto disuelto y en ese acceso se va al fondo del recipiente. La capacidad de disolver el soluto en acceso aumenta con la temperatura. Si calentamos la solución es posible disolver todo el soluto. No saturada. Es aquella en la que la concentración de un soluto es menor a la concentración de una solución saturada bajo las mismas condiciones. La concentración de una solución indicada la cantidad de un soluto contiene una cantidad de disolución o disolución. Tipo de solución eléctrica. Solución eléctrica. Son aquellas que se anula su capacidad de transmitir electricidad y su caracteriza por los solutos se disgrega casi su molecular. Solución eléctrica. Este sí transmite electricidad y se les puede llamar iónicas. Tipos de solución según el nivel de mezcla. Homogéneas. Son aquellas mezclas en las que compuestos no se ligan, no se pueden diferenciar entre uno y el otro. Esto por lo que el soluto y el solvente se juntan de manera tal que su sustancia final no se puede distinguir en qué posición están sus compuestos. Porcentaje masa-masa. El porcentaje masa-masa indica la masa del soluto por masa de disolución. Así, una disolución 15% tendrá 15 gramos o kilos, etc., de soluto en cada 100 gramos o kilos de disolución. Al lado derecho pondremos la fórmula de porcentaje masa-masa, que es igual a masa de soluto sobre masa de disolución por 100. Porcentaje masa-volumen. Indica el número de gramos de soluto que hay en cada 100 mililitros de solución. Al lado derecho tenemos la fórmula que es igual a masa del soluto sobre volumen de solución por 100%. Porcentaje volumen-volumen.
El porcentaje en volumen o porcentaje volumen es una expresión común desarrollada entre el 1500 y el 2000. Para especificar la concentración de una solución, se define como el porcentaje de volumen es igual al volumen de soluto sobre el volumen de solución por 100%. Hablemos de molaridad, que es la forma de expresar la concentración de una disolución que indica el número de moles de soluto contenido en un litro de disolución. Se presenta por la letra M y es la forma más habitual de expresar la concentración de las disoluciones. Se le conoce también como el nombre molar o simplemente concentración. Y por consiguiente también podemos ver ahí su fórmula. Hola, buen día. Vamos a realizar algunos cálculos de molaridad que utilizaremos como ejemplo. Comenzamos con nuestro primer cálculo que dice: calcular la molaridad de una disolución de 250 mililitros en la que están disueltos 30 gramos de cloruro sódico con fórmula NaCl. Como primer dato nos da que el peso atómico es del sodio 23 y del cloro 35 y 45. No debemos olvidar nuestra fórmula. Como recordatorio, debemos tener siempre a la mano nuestra tabla periódica para así saber nuestro número atómico. Bueno, continuamos con la solución de este problema. Primero tendríamos que sacar el peso molecular del cloruro de sodio, que nos da como resultado 58.4 gramos mol, porque se suman los pesos atómicos. Como siguiente paso, tenemos que sacar los moles de nuestro cloruro de sodio, que es igual de la masa del soluto entre el peso molecular. Y sustituyendo ya la fórmula con nuestros datos, debemos de dividir 30 entre 58.45 gramos mol, el cual nos dará un resultado de 0.51 moles, para ahora sí utilizar nuestra fórmula original de la molaridad, que son los moles entre el volumen. En sí siempre el volumen tiene que estar en litros. Así que vamos con los 0.51 entre los 0.25 litros que nos dan al principio, con lo cual nos da un total de 2.04 molar, que es lo mismo que si nos hubiera salido mol sobre litro. Muy bien, ahora veamos el siguiente problema que dice: calcular la molaridad de 5 gramos de ácido sulfúrico en una disolución de 200 centímetros cúbicos. Como datos tenemos los pesos atómicos de cada elemento y nuestro volumen que lo tenemos que convertir en litros. Tampoco debemos olvidar nuestra fórmula, ¿ok? Veamos la solución. Para el primer paso tenemos que tener nuestro peso molecular, que es la suma de todo el peso atómico, que nos sale como resultado 98 gramos mol. Como segundo paso es sacar nuestros moles, que sería dividir la masa de nuestra solución entre el peso molecular, que tenemos de 5 entre 98 gramos mol, que nos da en total 0.051 moles. Como siguiente paso tenemos que sacar nuestra molaridad, como la fórmula nos indica, los moles entre el volumen.
los moles que ya los habíamos sacado, que eran 0.051 entre los 0.2 litros que convertimos en un inicio y nos dan 0.255 molar o mol sobre litro. Molalidad. La molaridad es el número de moles de soluto que hay en una disolución por cada kilogramo o miligramos de disolvente. La molaridad se calcula de la siguiente manera. Se divide el número de moles del soluto entre los kilogramos del disolvente. Un ejemplo de cómo se saca la molaridad es el siguiente. El problema dice: calcular la molaridad de una disolución de ácido sulfúrico siendo la masa del disolvente de 600 gramos y la cantidad de ácido de 60 gramos. En primer lugar vamos a sacar el peso molecular del ácido sulfúrico, que nos va a dar igual a 98 gramos sobre mol. Después vamos a calcular el número de moles de esa disolución que se saca mediante la masa entre el peso molecular. Entonces vamos a dividir los 60 gramos sobre los 98 gramos y nos va a dar como resultado 0.61 moles. Y por último, para calcular la molalidad, vamos a emplear nuestra fórmula que vimos anteriormente, que es dividir el número de moles del soluto sobre los kilogramos del disolvente. Entonces va a ser 0.61 moles entre 0.6 kilogramos, porque arriba está en gramos, entonces lo transformamos a kilogramos, que nos va a dar 0.6 kilogramos y nos va a dar como resultado 1.02 de molaridad. El segundo ejemplo de cómo calcular la molaridad dice: calcular la molaridad de 20 gramos de un determinado soluto en un litro de solución acuosa. La masa molar del soluto es 249.7 gramos sobre mol. Entonces, en primer lugar vamos a sacar el número de moles del soluto. Entonces vamos a hacer la siguiente fórmula, que es la masa sobre el peso molecular. Entonces van a ser 20 gramos, que es la masa, sobre 249.7 gramos, lo que nos va a dar como resultado 0.08 moles. La masa de la disolución va a ser que un litro de solvente será igual a 1 kilogramo. Esto porque la disolución es acuosa. Por último vamos a calcular la molaridad con la fórmula del número de moles del soluto entre los kilogramos del disolvente. Entonces sería 0.08 moles entre 1 kilogramo, lo que nos da como resultado 0.08 de molaridad. La normalidad es el número de equivalentes de soluto entre el volumen de la disolución en litros. Del lado derecho tenemos la fórmula general. A continuación, realizaremos una serie de ejercicios. Número 1. Determina la concentración por equivalentes por litros de una solución que fue preparada disolviendo 15 gramos de H3PO4 en suficiente agua hasta completar 650 mililitros de solución. Antes de todo, identificaremos todos los datos que nos proporcionan. Gramo de soluto son 15 gramos, volumen son 650 mililitros y el peso molecular de H3PO4 son 98 gramos sobre mol. Para poder llevar a cabo el proceso, tenemos que calcular el peso equivalente del soluto, que este es igual a 49. Enseguida tenemos que hacer la transformación de mililitros a litros, ya que el resultado nos lo está pidiendo en litros, que el resultado de 650 mililitros es 0.65 litros. Por último, ya será el cálculo de normalidad con la fórmula que les estamos mostrando. Solamente sería sustituir valores y el resultado es 0.47. Problema 2.
Determine los gramos de soluto que están contenidos en 3000 mililitros de solución de NiClO 2x2 con una concentración de 0.5 equivalente sobre litro. Como había repetido anteriormente, lo primero será identificar los datos que nos proporcionan y el que estamos buscando. En este caso, los gramos de soluto es lo que no tenemos y es lo que queremos obtener. El volumen es de 3000 mililitros. La normalidad es de 0.5 equivalente sobre litro. Y el peso molecular del compuesto es de 194 gramos sobre mol. Lo que sigue será el cálculo del peso equivalente del soluto, que como ya lo habíamos dicho anteriormente, lo volvemos a repetir. El mismo procedimiento que sería el resultado de 97 gramos sobre equivalente. Igual que anteriormente lo hicimos, será transformar los mililitros a litros. En este caso nos da 3 litros. Despejaremos la fórmula ya que no hay una fórmula directa para obtener los gramos de soluto. Al despejar la fórmula nos da como resultado gramos de soluto es igual a normalidad por peso equivalente por volumen. Como último paso solamente es sustituir la fórmula que hemos despejado, que como resultado al sustituir nos da 145.5 gramos. La formalidad es el número de peso fórmula gramo o masa molecular relativa por litro de disolución o bien número de moles del soluto. La formalidad de una disolución viene determinada por la siguiente fórmula. La formalidad, por lo tanto, coincide numéricamente con la molaridad, ya que son conceptos similares. La formalidad se aplica normalmente a sustancias que no forman moléculas como las sales, por ejemplo el cloruro de sodio, que se ioniza en agua. La formalidad se expresa en las unidades moles, litro, al igual que la molaridad. En el primer ejemplo nos pide calcular la formalidad de 24,97 miligramos de sulfato de cobre en 10 mililitros de agua. Para medir la concentración del soluto no conviene usar la molaridad, ya que en disolución se ioniza. Para ello es más correcto emplear la formalidad. A continuación se hacen todas las operaciones que corresponden con los datos que tenemos y vemos el resultado, y por lo tanto la concentración formal de la disolución es 0,01 formal. En el ejemplo 2 nos pide calcular la formalidad de 25 gramos de cloruro de sodio en 1 litro de disolución. Un dato es que el peso molecular del cloruro es de 58,5. Para medir su concentración no conviene usar la molaridad, ya que en disolución el cloruro se ioniza. Se resuelven las operaciones correspondientes a los datos que tenemos y queda que la concentración formal es de 0,01